Bienvenidos a este ciclo. La sesión de hoy es el bien contra el mal que hay detrás de las fake news, y empiezo presentando a nuestros invitados. A mi derecha está Marta Peirano, es escritora, periodista, es fundadora de una compañía que se dedica a investigar sobre seguridad y privacidad en Internet, que se llama Crypto Party Berlín. ¿O estuviste? Sí, luego lo explico. Vale. Es la directora adjunta del diario.es y ella advierte constantemente, podéis verla, buscarla en YouTube, en varios vídeos muy interesantes que tiene acerca de esto, sobre el peligro de infravalorar la cantidad de información que colgamos cada día en las redes, motu propio, sin ningún límite, y despreciar el valor que tienen, y sostiene que la mejor forma de vigilar a una población es que no sepa esa población que les están vigilando. A nuestros vigilantes, advierte, no les importa que no seamos nadie, porque esos vigilantes son algoritmos. La existencia misma de la información, dice, nos amenaza. A mi izquierda está Alfonso Armada, es periodista, escritor, dramaturgo, poeta, es presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras y es adjunto al director de... No es adjunta al director de ABC, aunque le gustaría en aquel momento, ¿no? Podemos decir. Bien, bien. Ha sido corresponsal en África para El País, ha sido corresponsal para el ABC Nueva York. Él dice que el único límite entre la literatura y el periodismo es la verdad. Dice, ahora lo único que importa es ser el primero y tener muchos clics. Estamos pervirtiendo el oficio de ser periodistas. Por otro, recuerda que antes a los periodistas se les perseguía donde no había democracia, pero ahora se están convirtiendo en el blanco en países como Estados Unidos, donde sí parece que hay democracia. Finalmente, tenemos con nosotros al jurista, ensayista y filósofo Javier Romá, que dirige desde 2003 la Fundación Marc. Es uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica, él. Le gusta que el saber ocupe lugar, le gustan mucho los libros y que estén. Y está entregado a la ejemplaridad con la que hizo su tesis doctoral. Se pregunta cosas como qué papel juega en la vida la dignidad, la ejemplaridad, y si está por encima de cualquier otro objetivo, incluida la felicidad. Y empiezas tú, ¿quieres? Muy buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la asistencia. No es modestia decir que no soy especialista. Y si no soy especialista, ¿por qué he aceptado la invitación? Porque siempre he desarrollado una habilidad extraordinaria porque soy capaz de hablar incluso largamente sobre cosas de las que no sé. Es una habilidad que tengo. Lo que he hecho es... Voy a proponeros en 4 o 5 minutos una aproximación en la que siento más cómodo, que es una aproximación vagamente filosófica sobre el tema que hoy nos convoca. En primer lugar, sobre el concepto de verdad. Fake news contra verdad, ¿qué es la verdad? Durante milenios la verdad se definió como correspondencia entre el concepto y el hecho. Había que hacer un contraste entre lo que uno enuncia verbalmente y la realidad, y la verdad era si se superaba o no esa prueba de contraste. Pero aunque se gestó a finales del siglo XIX, fue sobre todo a partir de la Guerra Mundial, la Segunda, cuando se produjo el llamado giro lingüístico en filosofía, que más o menos viene a decir que lo importante, el fundador de verdad, ya no es el lenguaje articulado de la ciencia, el lenguaje formalizado, sino el lenguaje natural, el que todos usamos, el que estoy usando yo ahora mismo. Porque el lenguaje natural, el que yo uso cuando digo la palabra justicia, verdad, belleza, está plenamente connotado, está adherido
de significado. Y ese significado es ya una interpretación del mundo genuinamente filosófica. Y eso tiene grandes consecuencias, porque si el lenguaje natural es filosófico y, por tanto, tiene un estatuto de verdad, pues puede ocurrir que haya una tendencia filosófica, como es la hermenéutica, que dice que la verdad es interpretación, y hay otra tendencia, que es más bien la que postmarxista, que dijo que representada en Habermas, en que dijo que la verdad ya no es correspondencia con la realidad, con el hecho, sino que la verdad es comunicación no distorsionada. Y desde entonces, en el ámbito de la filosofía, ese concepto, la verdad que emana el diálogo no distorsionado, sería lo equivalente a la verdad. El siguiente paso fue la posmodernidad en los años 80 y 90, en los que así, donde Habermas todavía tenía una fe ciega en la posibilidad de la razón, cierto que ya no una razón abstracta, sino una razón comunicativa. Sin embargo, en la posmodernidad se emancipó por completo del concepto de razón, de universalidad, y se identificó la verdad con el relato. En Lyotard, por ejemplo, es claro. Nosotros es verdadero lo que es un relato convincente, un relato emocionante. Y también con lo que en ética se llama emotividad o expresividad. En verdad es ser sincero, ser auténtico. Y vosotros habéis escuchado muchas veces lo mismo que yo, aquello de esto es mi verdad. Esto es mi verdad. Es difícil contrastar ese enunciado, esto es mi verdad, con los hechos, puesto que no hay más contraste que con tu propia sinceridad o con tu propia autenticidad. Bien, este es el terreno abonado, a mi juicio, en el que de pronto irrumpe aquello que hace de la posverdad un concepto que por una parte recoge la tradición y por otra parte innova en ella, que es las nuevas tecnologías y las redes sociales, sin las cuales posiblemente cualquier debate sobre la posverdad sería inútil. Digamos, por una parte, y solamente enunciaré 4 puntos y ya lo demás lo dejo para el diálogo. Por una parte, las redes sociales, las nuevas tecnologías, indudablemente es una ampliación de la libertad del sujeto. Donde el señor hacía una vida cotidiana, ahora de pronto, aunque viva en su pueblo, puede conectar con Australia o con la Antártida o tener una conexión directa con personas que están en otro lugar del planeta. Una ampliación de la libertad. Por otro lado, es un avance extraordinario en las redes sociales, porque esto simplemente lo enunciaré, si queréis luego lo desarrollaré. Durante toda la historia, solamente un pequeño grupo de personas, normalmente varones y normalmente de clase alta, tenían la capacidad de configurar su propia identidad, su propio perfil. Y además de una manera mediada, a través de un escultor, a través de un pintor, a través de alguien que escribía su crónica o su biografía. Y eso ha sido así siempre, hasta que de pronto las redes sociales, por ejemplo el selfie, es decir, que no es una red social, pero está intrínsecamente unido, nos permite, en las redes sociales, un perfil en Facebook, es crear nuestra propia identidad y además de una manera creadora, una poiesis, una auténtica autocreación y sin mediación de un tercero. Ya no necesitamos ni siquiera que otro nos haga la foto. Nos la podemos hacer a nosotros mismos y configurar un relato respecto a nosotros mismos, relato en el perfil, que es la creación de nuestra identidad, en donde vamos poniendo estados, que son algo así como emociones, expresión de nuestra sinceridad, de nuestra autenticidad o formas de manifestar nuestro relato. Y claro, las redes son también redes de comunicación. Hemos dicho que la verdad, tras el giro lingüístico, es lo que emana el diálogo no distorsionado. Las redes pueden ser, desde luego, una comunicación no distorsionada, pero sincroniza perfectamente con un concepto de verdad como comunicación. En consecuencia, el terreno era abonado para ese tipo de concepto de verdad. Y por último, es un espacio particularmente expuesto, creo yo, por las cosas que he resumido de manera telegráfica, a la manipulación política y económica. Por la económica, porque cuando nosotros vemos un anuncio en la televisión, ahí no pensamos que nos estén dando un contenido de verdad, sino que están transmitiendo una emoción que sea favorable a la compra de esa mercancía. La configuración de las redes se parecen, todas ellas y todos los usuarios y todas las emociones se parecen demasiado a un anuncio de televisión, a la creación, a la poiesis de un perfil que crea una emoción favorable a algo, en este caso a la transmisión, si es instrumento de una gran corporación, a la transmisión de emociones que sean favorables a la compra de una mercancía. Y también, desde luego, a la manipulación política, puesto que la política no está tanto interesado en los hechos como incluso cuando aparece la apariencia de hechos,
no tiene más otro objetivo que transmitir una emoción favorable a los intereses políticos de quien promueve esa falsa noticia. Y termino diciendo que me gustaría que se distinguiera porque, insisto, yo no soy experto, pero un poco desde fuera me parece percibir una diferencia sustancial entre las noticias falsas, las fake news, o lo que en castellano solemos llamar simplemente bulos, de otra realidad que, aunque está asociada, es conceptualmente distinta, y es la utilización de las redes no para decir una cosa que sea falsa, sino para multiplicar el supuesto estado de opinión sobre algo. Si yo me invento 100.000 cuentas falsas en Twitter, que esas 100.000 cuentas falsas en Twitter dicen que yo estoy a favor de la independencia de Cataluña, no estoy diciendo ningún bulo, tampoco es estrictamente una fake news, pero que es ciertamente la manipulación de las redes sociales para crear un estado de opinión favorable a algo. No es propiamente un bulo, pero sí que tiene que ver con la manipulación de las redes sociales y la creación, no tanto de una verdad, pero sí de un clima favorable a algo y también instrumento de la manipulación. Como ven, aquí hay aguas profundas. Esto no es una superficie de nada. Muchas gracias por ese análisis que has hecho. Marta, empezamos todo lo que él propone. Me parece muy interesante, sobre todo cómo ha dejado el final, que lo ha dejado muy en alto, estas dos apreciaciones. Pero que en realidad las fake news, los bulos, son mentiras, son injerencias, es manipulación, es ruido espectacular, es la verdad que imita a la verdad. Bueno, es todas esas cosas. De hecho, lo ha dicho Javier muy bien, aunque las fake news, que en este momento vamos a llamarlas mentiras o bulos, ¿no? Son distintas de lo que tú acabas de describir, que es lo que se llama fabricación de consenso, ¿no? Cuando tú mandas 100.000 bots a apoyar una manifestación, lo que estás haciendo es pretender que hay 100.000 personas apoyando una manifestación y, por lo tanto, generando una meteorología en torno a esa manifestación que parece positiva, ¿no? Estás creando pues eso, un clima como de que hay mucha gente apoyando es decir, estás imitando un movimiento social, básicamente. Estás creando la impresión de un movimiento social, que es un poco a lo que juegan ahora mismo las campañas de desinformación, ¿no? Cuando los políticos compran los servicios de determinadas agencias de marketing online, lo que están haciendo es comprar apoyo, o lo contrario, ¿no? Comprar disentimiento con las operaciones o con las actividades de tu oponente. Y entonces esto es una situación interesante cuando nuestro propio ecosistema mediático está compuesto en su gran parte por periodistas muy jóvenes, en muchos casos becarios, que tienen que estar evaluando la importancia de una noticia por el número de retweets que tiene, ¿no? Y entonces se crea ahí, pienso yo, un ecosistema muy tóxico, en el que cuando estamos hablando de fake news, en realidad estamos hablando de muchas cosas distintas, pero yo creo que lo que todos tenemos en la cabeza es este estado de cosas en los cuales ya no sabemos de dónde vienen las noticias y no nos creemos nada, ni lo que dice el New York Times, ni lo que dice, pues yo qué sé, un blog desconocido, ¿no? Nos parece todo igual de mentira, igual de verdad. Lo cual es interesante porque las redes sociales, una de las cosas que imponen es lo binario, ¿no? La verdad en realidad no existe. Quiero decir, son todo interpretaciones y desde el periodismo lo lógico es que apoyemos una verdad que en realidad son como porcentajes de verdad, ¿no? Que no todo, que se entienda que no puedes estar en posesión de la verdad absoluta, cuando las redes sociales en realidad apoyan lo binario, ¿no? Es como Venezuela ahora mismo, que parece que solamente hay dos opciones en el mundo para Venezuela, ¿no? Y tienes que estar apoyando una o en contra de la otra. Esto es otra de las tendencias que de alguna manera pertreñan ese tipo de estructura. Alfonso, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino? ¿Tú qué opinas? ¿Más injerencia, más manipulación? ¿Tú lo ves a lo mejor de otra manera más en el terreno, sin estar? Mucho cómo ha enfocado
como ha planteado un poco el debate de Javier, aunque es verdad que ha elevado el nivel de discusión varios grados, lo que te obliga a tratar de refinar tu propio pensamiento. Y Marta ha intentado aterrizar un poco más a un lenguaje quizás más asequible y sobre todo para no meter la pata cuando utilizas terminologías o conceptos o corrientes de pensamiento que a lo mejor han debatido este tema hace tiempo y ahora estamos en un debate a lo mejor más a ras de tierra. Bueno, voy a intentar también someterme un poco al planteamiento inicial y después a ver cómo salimos de este berenjenal. Yo tengo que decir que la palabra fake news, el enunciado, a mí me crea cierta incomodidad. De hecho, cuando determinan que es fake news. Ya primero es una especie quizás de prurito un poco arcaico de despreciar de forma sistemática el recurso constante a expresiones inglesas porque, bueno, la capacidad de persuasión de la propia lengua inglesa parece que es proporcional a su capacidad de fascinación de todo el mundo en torno a Hollywood y toda la maquinaria de seducción que Estados Unidos ha depurado con tanta habilidad, aunque hay otros agentes de fabricación de contenidos también muy potentes, ¿no? Pero no con esa capacidad de persuasión. La lengua inglesa en eso tiene esta especie de capacidad de hacernos asumir expresiones y conceptos que son muy plásticos, muy ricos, al mismo tiempo recrean una cierta realidad, ¿no? El mismo enunciado fake news yo creo que plantea ya un problema en su propio enunciado, ¿no? Porque si no nos ponemos demasiado cínicos y pensamos, yo soy de los que piensan que la verdad existe, es un tema además que me apasiona, creo que el gran tema de la prensa y del momento político español e internacional es especialmente el tema de la verdad. Creo que me parece el tema fundamental al que nos enfrentamos hoy en día. Pues fake news, una noticia que es falsa no es una noticia, es otra cosa, es un bulo, otra cosa, ¿no? Y un enunciado está pervertido en su propio enunciado, porque creo que estamos hablando de otra cosa distinta. Lo cual no quiere decir que la manipulación, el uso de medias verdades o mentiras no forma parte del paisaje político y del paisaje mediático y del paisaje de relaciones sociales en cualquier sociedad dada, ¿no? Y hoy en día, además, multiplicado por esta nueva realidad en la que estamos conviviendo, que ha sido la irrupción de una tecnología que ha cambiado nuestra forma de estar y de leer el mundo. De una forma para la que no creo que haya comparación en la historia, algunos hacen algunos paralelismos con la irrupción de Gutenberg y la imprenta, pero la potencia de difusión, la capacidad de fascinación y el hecho de que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de conectar, comunicar, difundir, utilizar, creo que es incomparable. Solo basta ver la eclosión mundial de los teléfonos móviles, que haya prácticamente más teléfonos móviles que habitantes en la Tierra, y que además esté en prácticamente todos los países del mundo, con limitaciones concretas en países concretos como China, donde el uso está restringido a unas normas de vigilancia cada vez más perfeccionadas. Es un tema interesante, más que lo que Marta sabe bastante de ese tema, que es un tema muy interesante de cómo estas nuevas tecnologías que esto finalmente permiten una comunicación universal y también, por supuesto, difusión de mentiras, verdades, falsas verdades, a una realidad completamente distinta. Y además estamos en medio de un cambio tecnológico, comunicacional, de relaciones que todavía no ha terminado. Estamos en medio de... Yo creo que estamos todavía en la infancia de Internet. No sabemos hacia dónde va a ir esto, ¿no? Pero evidentemente estos cambios, esta forma de leer la realidad, de contar las historias, de relacionarnos, de leer a fin de cuentas el mundo, está cambiando nuestra forma de percibir las cosas. Y también afecta directamente a la cuestión de verdad. Hay un filósofo polaco al que cuando murió hace creo que 4 años no se prestó mucha atención, que es Kolakowski. Creo que es uno de los mayores expertos mundiales en la historia del marxismo y alguien que abandonó un poco Polonia, se fue al extranjero, y creo que tiene una de las obsesiones precisamente con la importancia de reconocer la verdad en sus términos y sobre todo un ataque bastante directo a algo que ha sido muy fascinante desde el punto de vista filosófico y mental, que es la posmodernidad, y con la historia además de que no hay verdades, todos son interpretaciones, que desde el punto de vista enunciativo es muy fascinante, pero creo que es una profundísima mentira, porque traslada la impresión a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros podemos tener una verdad alternativa igual de valiosa que la verdad en sí. Y creo que esto viene sobre todo de una grandísima perversión de la idea de la democracia. La idea de que todos los votos tienen el mismo valor se traslada a la impresión de que todas las opiniones son respetables y valiosas, lo cual es una gran falacia. Hay opiniones y pensamientos completamente deplorables y despreciables, y hay esos que son ciertos y esos que no son ciertos. Cuando esto lo llevamos al mundo del periodismo, la reacción más constante, yo vengo de la Facultad de Periodismo ahora, y uno de los debates más cansinos
y más aburridos que hay en las facultades, la historia de que la objetividad no existe, porque todos tenemos prejuicios, impresiones, sensaciones. Yo creo que la verdad existe, lo que pasa es que da mucho trabajo. Da mucho trabajo y exige mucha honestidad y exige mucha dedicación. Es verdad que las verdades no son eternas, igual que la ciencia, verdades que están constituidas cuando llega un nuevo experimento y demuestra que las bases sobre las que estaba establecida una verdad científica no se sostienen. Desde el punto de vista del conocimiento histórico, nuevos documentos o nuevas investigaciones dejan entredicho hechos que parecían absolutamente a prueba de bomba. En el asunto de las noticias también esto ocurre constantemente. Esto agravado por esta fantástica maquinaria de difusión de palabras, de imágenes, de sensaciones, de verdades, medias verdades, que es Internet con todos los artilugios que tiene. En este debate del, del bien contra el mal, Javier, ¿la intención de la mentira, del bulo, lo legitima? La intención por parte del que lo promueve. ¿A dónde quieres llegar? Quiero, la verdad es una, la realidad es una, pero mi deber es cambiarla, porque esta realidad es mala. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que la Unión Europea está pensando acerca de Venezuela. Esta realidad, es la verdad, pero esta realidad debemos cambiarla, debe ser de otra manera. Los bulos y las mentiras y las propagaciones de miles de mensajes, ¿en algún caso crees que están legitimados por el fin que persiguen? Bueno, antes has mencionado el concepto de dignidad, al que le sacó un libro que se titula Dignidad este septiembre. Y ahí defino, entre otras cosas, la dignidad como aquello resistente a todo, incluso al interés general. En otra ocasión defino la dignidad como aquello que estorba. Estorba incluso al interés general, y estorba incluso al bien común, y estorba incluso a los ideales más elevados. La dignidad es aquello que somos portadores y que lo convierte en resistente a todo, incluso al interés superior. Y en consecuencia entiendo que sería contrario a la dignidad la instrumentalización de la gente mediante los bulos, incluso para un justo fin, una justa causa, como pudiera ser una de las que tú has enunciado. Mi solución al mal, en general, no tiene tanto que ver con una restricción de Internet o un castigo a los propagadores de bulos, sino que es la misma solución que encuentro a los problemas de la democracia, a los problemas del abuso de las grandes empresas. Todos sabemos que las grandes empresas cometen abusos, todos sabemos que los políticos tienden a la dominación. ¿Y qué solución hay a este hecho comprobable? Pues primero reconocer la realidad. La realidad es que el principio que mueve las empresas es el lucro infinito. Y la segunda realidad es que el impulso que mueve a los políticos es el poder absoluto. Esto es importante, porque solamente cuando reconoces la realidad puedes encontrar los remedios a sus abusos. ¿Cómo podemos hacer que algunas de las empresas que buscan lucro infinito no lo hagan a costa de nuestra dignidad, de la dignidad de los ciudadanos? Lo podemos hacer a través de la ley, lo podemos hacer a lo mejor a través de castigos por un comportamiento que consideremos impropio, pero la mejor solución demostrada para los abusos de la empresa es una ciudadanía ilustrada, que castigue en ese sufragio universal que es el mercado, no comprando los productos de aquella empresa que no satisface los estándares morales que una ciudadanía ilustrada considera que la empresa debe satisfacer. ¿Y qué debemos hacer con aquellos políticos, sabiendo que la esencia de la política, y además no es en sí mismo censurable, simplemente son las reglas del juego? El político busca obtener el poder, si puede, por medios lícitos, y una vez establecido, permanecer todo el tiempo que pueda allí. ¿Qué podemos hacer para que esa tendencia al poder, y que puede convertirse fácilmente en poder absoluto, se someta a unas reglas? Una ciudadanía ilustrada que vota conforme a su conciencia bien formada y que luego, a través de la formación de la opinión pública, castiga
mediante el reproche a aquel comportamiento que considera desviado. Y con las redes sociales, termino, considero lo mismo. Por supuesto, no está de más que haya reglas. Por supuesto, no está de más que en ocasiones se sancionen comportamientos. Pero mi mayor confianza respecto al uso de las redes no es otro que la ilustración de los usuarios de las redes. Es que a veces he comparado las redes, no sé si nos damos cuenta hasta qué punto en 5 o 10 años se ha universalizado un instrumento, que son las redes, casi vertiginoso, que produce una ebriedad en el usuario que antes estaba a lo mejor metido en su pueblo y ahora puede tener un contenido casi infinito. Y a veces lo he comparado, ¿qué hubiera pasado en España en el año 1915 o 1920 con unos índices de analfabetismo, yo qué sé, del 30% o del 40%, si de pronto a todos los españoles, una tarde, a todos se les concede el permiso de conducir y se les regala un coche? Y le dicen, ya van a empezar a poner al circular. Pues como no se sabrían el código de circulación ni de las leyes de seguridad vial, ni tienen costumbre de circular colectivamente en esa acción colectiva que es la circulación, lo más seguro es que se produzcan muchos accidentes. Algo así ha parecido, creo yo, con las redes sociales. Nos han dado el carnet y un bólido de la noche a la mañana, con los accidentes que todos conocemos. Mi confianza es que el usuario vaya ocurriendo como está ocurriendo ahora. A mí me parece milagroso que todos los días vayan circulando coches con esa especie como de bomba con ruedas, que es un coche conducido por usuarios que en otros aspectos se comportan como auténticos salvajes, sino, sin embargo se comportan con relativa civilización cuando están al volante, relativa porque se producen millones de desplazamientos sin accidentes. Bueno, pues algo parecido creo que va a ocurrir, que es, aunque sea por la autorregulación, un progreso, civilización, una progresiva civilización del usuario, que es donde yo hago descansar la mayor confianza para reaccionar ante esos abusos y tendencias a la manipulación. En esa línea, justo, era lo que te iba a decir, Marta, en esa línea justo tú has advertido muchísimas veces sobre ese peligro y tú lo cuenta muy bien además Marta, las campañas de Cambridge Analytics, por ejemplo, para saber lo que pensamos. Yo te pregunto, ¿y pasa algo? Sí, de hecho, me gusta mucho el ejemplo que has usado. Tengo una amiga que es ingeniera, se llama Eleanor Sanita, que es una de las principales defensoras de lo que se llama el media literacy, ¿no? de la alfabetización mediática. Y ella, la metáfora que usa es que es como si nos acabaran de poner el tranvía, ¿no? Y la gente sigue caminando por la ciudad sin verlo y entonces muere mucha gente aplastada por el tranvía, pero este ejemplo que tú has puesto a mí me parece literalmente la idea de qué es lo que pasa cuando a un sitio que nunca he tenido comunicación de repente le das Facebook, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en Myanmar. O sea, lo que pasa es que hay una limpieza étnica literalmente medio año después, ¿no? Pero cuando tú dices que los usuarios ilustrados no utilizarán este tipo de herramientas, estamos olvidando que, o sea, Facebook tiene ahora mismo 2.300 millones de usuarios y no los tiene solamente porque haya 2.300 millones de personas que estén dispuestos, si es que hay tantos, ¿no? Porque yo se intuye que probablemente haya muchas cuentas falsas en esa cuenta, ¿no? Pero la mitad de la gente que está en Facebook porque Facebook le ofrece internet gratis. Es decir, Facebook tiene un programa que se llama Free Basics, que antes se llamaba internet.org, que es un programa por el cual en los países en vías de desarrollo llega a acuerdos con las operadoras locales para ofrecer un servicio de datos gratuito a la gente. Y entonces, generalmente los países en vías de desarrollo los datos son muy caros. Poner internet en tu casa es muy caro, tener internet en el móvil es muy caro, pero a lo mejor tener móvil no es tan caro. Entonces hay a lo mejor 1.000 millones de personas que tienen acceso a internet a través de Facebook. Es decir, la manera de conectarse. Exacto, que para ellos internet es Facebook. El algoritmo de Facebook que gestiona la información es su Facebook, su internet. Entonces, a estas personas no podemos esperar que les llegue la ilustración. Algún día sí, ¿no? Bueno, pero antes, no en corto plazo. Claro, es gente que ya no tiene que
distinguir entre tener internet y comer, ¿no? Porque Facebook les ha resuelto ese problema con la insana intención de tener 2.300 millones de usuarios, cosa que claramente ninguna empresa debería tener. Pero efectivamente estas son personas que han pasado de no tener lavadora en casa, que probablemente todavía no tienen lavadora en casa, pero tienen Facebook en el teléfono. Y entonces son particularmente, bueno, lo dicen Médicos Sin Fronteras, lo dice la ONU, son particularmente susceptibles a las campañas de desinformación, ¿no? Que es lo que hemos visto en varios países del mundo, incluyendo México, India, etcétera, pero especialmente Myanmar, donde hay una limpieza étnica que ha sido favorecida por Facebook. Marta, me gustaría que explicaras brevemente cuáles son las principales formas de organizar y manipular la opinión a través de las herramientas en Internet. Pues, lo que antes Javier apuntaba de, bueno, una cosa es contar un bulo y otra cosa es transmitir una verdad miles y millones de veces. Cierto. Pues en este momento hay una industria de servicios. Muchos de ellos tienen origen en oficinas que trabajan para gobiernos, por ejemplo, para el Kremlin o, por ejemplo, para el gobierno chino. El Kremlin tiene una agencia que se llama Internet Research Agency, que se dedica a hacer operaciones de desinformación. El gobierno chino tiene su propia agencia que se llama, bueno, la llaman 50 Cents, que se dedica a hacer operaciones de desinformación, ¿no? Entonces, este tipo de agencias trabaja en las redes sociales porque facilitan, digamos, la introducción de ideas o de conflictos en sociedades de las que tú no formas parte, ¿no? En este caso, lo que hacen es crear miles y miles de cuentas falsas pretendiendo ser ciudadanos locales y entonces aprovechan grietas preexistentes en la sociedad, como por ejemplo, pues por hablar de lo que más se conoce, que es la campaña que hicieron para las elecciones de los Estados Unidos, que es la que más se conoce porque ha habido 5 informes distintos sobre esta campaña, ¿no? Lo que hicieron fue pues, encontrar un poco las grietas más profundas que había en la sociedad americana en ese momento, que eran pues, un conflicto racial, ¿no? Un conflicto digamos, del feminismo con el resto de la sociedad, un conflicto de los afroamericanos con los no afroamericanos y del campo o de los ciudadanos, digamos, que han quedado sin trabajo después de la destrucción de puestos de trabajo en la industria por la automatización de procesos, pues yo qué sé, pues para hacer coches, la robotización de las fábricas. Y entonces las redes sociales, particularmente Facebook, no son plataformas de comunicación, son plataformas publicitarias. Entonces, tienen una serie de herramientas para que tú puedas encontrar a personas muy concretas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, se ha hablado mucho de cómo usaban la herramienta para encontrar a personas susceptibles de atender a determinados mensajes, ¿no? Pero, dicho de manera más fácil, pues tú puedes encontrar nazis en Facebook. Simplemente buscando gente que ha dicho o que ha buscado, que ha puesto en Facebook, vamos a matar a todos los judíos. Esto es un ejemplo que no me invento yo, que existe, ¿no? O encontrar a gente que odia a los negros porque ha escrito que odia a los negros, ¿no? Y Facebook permite encontrar a ese tipo de gente y luego hacer un círculo a su alrededor por el cual puedes encontrar a gente que no ha dicho lo mismo que ellos, pero que lo piensa. Porque Facebook tiene una herramienta comparativa por la cual a lo mejor Javier y yo pues somos los dos amantes de, no sé, de los gatos, por ejemplo, ¿no? Pero Javier lo ha dicho abiertamente, yo adoro a los gatos y hace fotos de sus gatos y las publica, y tú has pero dado yo like. Lo guardo en silencio, ¿no? Pero tenemos una serie de coincidencias en el léxico que utilizamos, en las cosas que nos gustan, el tipo de artículos que leemos, los círculos de amigos que tenemos, que indican que hay una coincidencia en nuestra pasión por los gatos, aunque yo no la manifieste y él sí. Y esto, cuando estás buscando nazis o supremacistas blancos, ¿no? O, bueno, pues determinado tipo de, o machistas, o determinado tipo de bloques ideológicos, ¿no? Es a lo que se dedica Facebook. Facebook encuentra personas que tú estás buscando para hacer una campaña.
Y en este caso las campañas de desinformación consisten en encontrar personas que están enfrentadas y enfrentarlas entre ellos. Entonces, las noticias falsas cumplen un papel muy importante porque una vez encuentras a esas personas, lo que haces es invitarlas a grupos o unirte a sus grupos. Los grupos de Facebook son grupos cerrados, ¿no? Son grupos que no se publican en abierto, sino que se forman en torno a cosas, pues yo qué sé, pues en torno a intereses comunes o a veces pues ideologías comunes o creencias comunes. Por ejemplo, los terraplanistas. Pues hay un montón de grupos de terraplanistas, de gente que piensa que la Tierra es plana en Facebook, ¿no? Entonces, una vez concentras a ese tipo de gente en un grupo, lo que haces es alimentarlo con noticias. En todo el grupo. Exacto, en todo el grupo. Una paradoja, pero es así. Alimentarlo con noticias que pueden ser falsas perfectamente porque no las publicas en abierto tampoco, ¿no? Es decir, ni siquiera las expones a la luz para que alguien vaya y diga que son mentiras. Entonces, lo que hacen los grupos que se dedican a la desinformación es esto. Y por poner un ejemplo tonto, en Estados Unidos uno de los primeros síntomas, ¿no?, de que se estaba dando este tipo de operación fue que dos grupos, un grupo antimusulmán y un grupo de musulmanes, se enfrentaron un día delante de una mezquita en Austin, Texas, porque habían sido convocados por sus respectivos grupos en Facebook y los dos grupos habían sido creados por la misma persona que estaba en Rusia y que nunca había pisado Texas, ¿no? Y entonces a uno de los grupos, claro, tú coges a gente que ya odia a los musulmanes, ¿no? Y entonces los metes a todos en un grupo y empiezas a mandarles noticias de musulmanes que se han comido a sus hijos, ¿no?, o que han matado a su gato, que han, no sé, pues noticias, ¿no?, que los calienta. Y entonces siempre hay un iluminado que dice hay que matarlos a todos y entonces mandas a tus bots, ¿no?, a tus, digamos, a tus perfiles automáticos de Facebook y de Twitter y de lo que sea, para que digan, tiene razón, esto hay que decirlo más. Y entonces esa persona se crece, toda la gente que hay a su alrededor se piensa que esta es la manera correcta de pensar porque está siendo celebrada, apoyada y retuiteada por a lo mejor 100 cosas que ellos piensan que son personas y se crea esta ilusión de consenso, ¿no? Y la ilusión de consenso, como bien sabemos, suele generar consenso. Entonces, una operación de desinformación funciona así. Aísla a la gente, aliméntalos con noticias falsas, cuando se calienten, apóyalos con cuentas falsas y cuando estén cabreados, completamente enfervorizados y quieran matar, entonces convócalos en una manifestación en la calle y enfréntalos con alguien. Esto es un ejemplo real, pasó en Texas. Dos notas breves a pie de página. Una es una tontería que se ha difundido en redes, pero es cierta, y es que los principales dirigentes de las empresas tecnológicas de San José son los primeros interesados en que sus hijos no estén expuestos a tecnologías informáticas durante más de media hora a la semana. Algunos de ellos prohíben a sus hijos que se expongan a pantallas más allá de una hora a lo largo de una semana, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Y después lo que decía Javier, que me encanta, porque tiene que ver también con otra parte del enunciado de esto del bien contra el mal, que habla de una ciudadanía ilustrada. Que a mí me parece, como viniendo de un filósofo, me parece que hay un componente ahí aspiracional o un componente idealista, y quizás yo he leído muchas veces decir que, bueno, que cuando la gente critica el estado actual de las cosas, hace una pregunta como muy elemental, es en qué época de la historia te gustaría vivir, si fueras homosexual, si fueras negro, si fueras viejo. Y parte, supongo, de la conciencia de que el momento en que vivimos y nuestra exposición a tantos contenidos de todo tipo nos va a permitir que las personas que luchamos o tenemos conciencia de luchar por el bien, vamos a ilustrarnos cada vez más y vamos a impedir que estas noticias falsas, estas manipulaciones tan eficaces tengan el efecto que tienen. Pero como muy bien ha contado Marta, y la verdad que ha habido ejemplos, el problema es que este plan que hace Marta, que está muy estudiado, recuerdo incluso un reportaje fantástico del Economist que hablaba también de la campaña electoral de Estados Unidos, como en Macedonia había un montón de granjas de noticias falsas sobre Estados Unidos que estaban financiadas solamente desde Rusia y que además conseguían beneficios económicos ingentes de publicar noticias falsas sobre las elecciones americanas y además apelando a grupos predispuestos a creer mentiras que están construidas precisamente para alimentar eso. Y además hay un estudioso también de la propia realidad rusa, que es Nicolás de Pedro, que ha analizado además el sistema que utiliza Rusia para algo que ha dicho ella que me parece muy evidente. No es tanto que Rusia esté a favor, a lo mejor, de Maduro o en contra de Maduro, y está a favor de propiciar el conflicto.
y de alimentar precisamente generando esta especie de falsa idea de democracia, de debate libre, cuando está alimentando y predisponiendo a gente dispuesta a consumir noticias falsas, no a ilustrarse, no a comprobar si lo que se dice está bien, porque es, creo que, una especie de extensión ad infinitum de algo que vamos a experimentar nosotros en el paisaje tradicional mediático español. Muchos lectores de periódicos leen periódicos o leen columnistas que dicen exactamente lo que quieren leer. Son los famosos parroquianos. Cada uno por la mañana lee el periódico o el columnista que dice exactamente lo que ese lector quiere leer. Y cualquier noticia o cualquier ilustración, incluso aunque aporten datos fehacientes de que está equivocado, dice no, este miente porque estos datos no coinciden con mi prejuicio sobre la realidad. Eso elevado a unas herramientas maravillosas de Internet que te permite alimentar con noticias falsas, con prejuicios, con insultos y con mentiras, al final creas una masa de población dispuesta a comprar esa mercancía averiada, aún sabiendo que está averiada. Con lo cual el panorama es muy poco ilustrado y la tendencia además, porque además el dinero que se está invirtiendo en estas campañas es directamente proporcional a los beneficios políticos y económicos que se obtienen de estas campañas. Has mencionado las granjas. ¿Qué son las granjas? ¿Quién está dentro de las granjas creando ese estado de opinión para que nos alegremos todos de saberlo? En el caso de esto, yo recuerdo que el reportero que viajó a Macedonia viajó a varias ciudades de Macedonia y las granjas eran pequeñas empresas que a lo mejor en las que trabajaban a lo mejor 4 o 5 personas con ordenadores conectados, capaces de generar precisamente bots, cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, que además esto tiene un efecto multiplicador porque cada una está conectada. Entonces es una especie como de crecimiento exponencial, geométrico. O sea, al final son gente que alimenta este tipo de historias y que hay gente dispuesta a quererlas. Una de las noticias más disparatadas que se difundieron en las naciones americanas fue que en una pizzería en Nueva York se asesinaban a niños y al final los cocinaban. Para Hillary Clinton. Para Hillary Clinton, exactamente. Era una empresa propiedad de Hillary Clinton. Pero hay gente que compraba esta mercancía manifiestamente averiada. Pero, bueno, eso hay el nivel de imaginación y de disparate. Hay gente dispuesta a comprar. Igual que había rumores también en las campañas nazis. Javier hablaba de que esta herramienta en manos de gente sin escrúpulos hace 30, 70, 100 años podría tener efectos devastadores. Ahora también lo tiene. Pero hay gente que con los famosos los sabios de Sion y algunos disparates pues difundían ideas de que los judíos se comían y cocinaban a los niños cristianos. Estos bulos que han formado parte de la historia de la humanidad ahora tienen un potencial de fuego y de difusión muchísimo mayor y los estragos sobre el panorama político son mucho más grandes. Si me permites un matiz nada más. Bueno, ni siquiera un matiz. Me pregunto si incluso el concepto de verdad tiene mucho que ver con las redes sociales. Si nosotros estamos viendo la tele o vamos al cine y se proyecta un anuncio en el que aparece un señor o una señora en el que afirma que después de haber utilizado ese desodorante pues tiene mucha más facilidad para enamorar a las mujeres o a los hombres, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? Todo el mundo asume que lo que quiere es crear un estado de ánimo favorable a la compra de Redoxon o de lo que sea. ¿Redoxon? Oh, Redoxon he dicho, ¿no? ¿No he dicho eso? Es la que usa él. ¿Qué he dicho? El Redoxon. Ah, sí. ¿No se dice así? Redoxon. No. Que Dios me confunda, pero creo que es es vitamina C o algo así para el resfriado, ¿no? No. Rexona. Y cuando un político en un mitin dice que si me votáis a mí, pues tendréis una renta básica universal y al día siguiente pues amanecerá un día soleado y prácticamente todos viviremos en estado beatífico, ¿podemos comparar eso, podemos juzgar esas declaraciones con el criterio de verdad? Cuando alguien pone una foto suya en su perfil de Facebook con una perspectiva de tal manera que sale extremadamente más favorecido de lo que una persona se va a encontrar si realmente hace una quedada con el usuario de Facebook, ¿el juicio ahí de verdad o mentira le hace justicia al fenómeno que estamos analizando?
tiene que ver con identidad, tiene que ver con deseo, tiene que ver con proyección de la personalidad, tiene que ver con difusión, tiene que ver también con venta, con manipulación, con poder. Pero no estoy seguro que el concepto de verdad sea una categoría adecuada para aproximarnos al fenómeno. Ha ocurrido, como antes insinué de manera muy precipitada, que es que en la teoría de las ideas, después del giro lingüístico, la verdad comunicación, Habermas, increíblemente asociado al concepto de las redes que vinieron después, y la posmodernidad, que pone mucho el acento en la propia autoconstrucción, en la expresividad. La verdad es autenticidad, dice Taylor, el filósofo, en la ética de la autenticidad. Es ser sincero, ser auténtico. Yo no sé si vosotros sois exquisitos y no veis ningún reality show. Yo lo sigo bastante de cerca y alguna vez he pensado incluso en escribir un texto sobre cuáles son los valores subyacentes a los concursantes. Porque hay claramente unos valores subyacentes que hacen que una determinada población vote a favores de uno y vote en contra de otros. Oye, y el CIS nos dice cuáles son la intención de voto y se produce una gran conmoción y en realidad ha hecho encuestas a 1000 tíos y en Gran Hermano votan 300.000, con lo cual creo que es una encuesta mucho más fiable que la del CIS. Bueno, pues ¿cuál es el valor supremo que aplaude la ciudadanía, ilustrada o no, cuando vota en uno de estos reality shows? El valor supremo es: yo he dicho las cosas a la cara. Yo no soy un falso. Yo soy sincero. A la cara y a la cámara. No necesariamente, porque a veces lo dice a otro, aunque lo estoy diciendo a la cámara. La expresividad, la emotividad, la verdad como autenticidad, como sinceridad, como estado de ánimo, de fidelidad a tu propio corazón, a tu propia inclinación, a tu propia visión de las cosas. Y esto es lo que ocurría antes de las redes sociales. Y de repente, pumba, irrumpe la nueva tecnología particularmente propicia para declarar y comunicar tus estados de ánimo, tanto a través de la imagen, donde posas con una luz favorable, en la que la barbilla aparece con un fondo, con una sombra, de pronto pareces Clark Gable, como tú construyes autopoiesis, tu propia identidad, con los estados que compartes en cada una de las redes. Claro, es un universo que en principio no tiene ni pretende tener nada que ver con la realidad en el sentido de correspondencia del pensamiento con la cosa, sino más bien con la autoconstrucción de una propia identidad y de emociones. Y se parece más a un anuncio de televisión que a un ensayo en un laboratorio, a una verificación empírica. Pero es curioso eso que has dicho, porque me parece que ha sido un elemento fundamental, y es la conexión tan extraordinaria que han hecho las redes sociales con la emotividad, con la emoción. Han hablado de una ciudadanía ilustrada. Al decir ilustrada, lo que hablas es que la razón, el razonamiento, la argumentación, tiene que ser un elemento político para persuadir al otro de que mis ideas son más valiosas y más bondadosas. Y sin embargo, hoy en día lo que predomina en el discurso político es la potencia de la emoción. Eso. Una gran parte de los defensores de la independencia de Cataluña, incluso tengo alguna amiga filósofa, que celebraba como un valor en sí mismo la cantidad de emoción que había puesto la gente en la idea de la República, al margen de que tuviera bases reales o no. El valor supremo era precisamente esta identificación emocional con un bien superior que estaba cristalizado en la idea de la independencia, al margen de las posibilidades reales. Entonces, al final, el valor de la emoción como un valor político por encima de otros, que las redes además propician, porque ella hablaba antes del lenguaje binario, el maniqueísmo, el bien o el mal, lo bueno o lo malo. La autoconstrucción de tu identidad. Porque Está tú te puedes simplificando un mundo complejo basado en emociones, y eso algunos políticos lo han utilizado muy bien porque están basando buena parte de su discurso en una conexión emocional al margen de los hechos, al margen de la verdad, al margen de la razón. Y basado en según qué emociones, porque tú has tocado una clave importante cuando hablas de la autenticidad, porque la autenticidad en las redes no la miden los usuarios o los espectadores, en este caso, la mide el algoritmo. Y esto propicia un estado en el que hay 12 clases de autenticidad. Es decir, tú te vas a Instagram, por ejemplo, y en Instagram solo existe determinado tipo de café,
que siempre es como, tiene un punto industrial, pero unos trozos de madera y siempre hay un montón de plantitas colgando y siempre hacen el café como una especie de flor rara en la parte de arriba, ¿no? Y todos los cafés están fotografiados en un ángulo muy concreto, ¿no? Todas las chicas en Instagram tienen el pelo como con sombras como por aquí, así como un poco doblado hacia afuera. Es decir, como hay 12 clases de autenticidad en Instagram. Y eso es ser auténtico. Es decir, esto lo decide el algoritmo, ¿no? Y una de las particularidades de la manipulación política en las redes es que te obliga, o sea, esto se vio, por ejemplo, en las midterms en Estados Unidos, que en las midterms pues se eligen hasta los directores de colegios y yo qué sé, de la oficina de correos de los pueblos, ¿no? Y todo eso, y de repente todos estaban haciendo campañas de grandes temas políticos, ¿no? ISIS, ¿en serio? Si quieres ser el jefe de los carteros, yo qué sé, ¿no? Como campañas, la caravana de inmigrantes hondureños, ¿no? Como grandes temas, ¿por qué? Porque todos están utilizando Facebook y todos están utilizando Google para hacer su campaña y la herramienta misma propicia que solamente haya 15 clases de campaña que puedas hacer, porque está tipificado todo, es decir, es una burocracia que solo permite un margen de movimiento muy específico. Yo tengo muchísima curiosidad por ver lo que pasa ahora aquí en las locales, ¿no? Porque todo el mundo, quiero decir, antes era solo la ultraderecha, ¿no? La que utilizaba Facebook o Google para hacer campaña y ahora quiero decir, acaban de aprobar una reforma de la ley de propiedad intelectual que está diseñada específicamente para que todo el mundo pueda hacer trampa en las redes sociales, todo el mundo pueda hacer campañas oscuras, ¿no? Y entonces, claro, es una herramienta que no se presta para lo local, cuando lo lógico es que la política sea siempre y por local, ¿no? Que trate temas como concretos del lugar en el que se desarrolla. Estamos hablando del bien y del mal. Y entonces quería yo decir que la verdad de los políticos, tan difusa, tan aleatoria en busca de la esperanza, ¿qué pensáis? ¿Podrían hacer política si dijeran la verdad? Es una pregunta para ti, Javier. Bueno, alguna vez he declarado en alguna entrevista, a lo mejor con Alfonso, vivimos en una sociedad que desde el punto de vista de la teoría de la cultura es nueva, porque, a mi juicio, no estoy hablando de la velocidad periodística de la última semana, estoy hablando de periodos un poco más largos. Pero la humanidad, desde que existió la humanidad, es jerárquica. Lo primero que pasó en la selva, allá en la aurora de los tiempos, cuando un hombre se encontró con otro hombre, fue que uno empezó a mandar y otro a obedecer. Eso es así. Y siempre ha sido una sociedad autoritaria y jerárquica. No digo que esto haya dejado de serlo. Lo que digo es que ha dejado de ser la idea motor de organización de la sociedad, el ideal de organización de la sociedad. Antes uno era padre y lo era pues porque por razones jurídicas, económicas, morales o religiosas. Hoy ser padre, yo os invito a que le digáis a vuestro hijo, esto lo haces porque lo digo yo, o esto lo haces porque soy tu padre. Bueno, pues produce bastante risa, ¿no? La paternidad ya no es un hecho biológico, es un hecho moral que adquieres mediante el ejercicio ejemplar de una función. Lo mismo pasa con la política. La política en una época posideológica como la que nosotros vivimos hoy, ya no puedes basarlo simplemente en me votas porque pertenezco a una minoría, sino es una gestación de confianza. Nosotros, los políticos, ya son personas que no solamente por ser políticos ya están ahí para siempre, sino que su puesto está bajo la condición de que sigan generando confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Pues la expresión española inspirar confianza es muy hermosa porque significa eso, una inspiración que supuestamente no puedes mecanizar, no puedes hacer, sino que tiene que ver con lo que se llama la uniformidad de vida. ¿Quién te inspira confianza? Pues al final es un halo que envuelve a una persona y que dices, esta persona es digna de crédito. Esta persona es digna de confianza. De esta persona me fío. Y tiene que ver con un juicio general sobre su persona, sobre lo que los romanos llamaban un decorum o una uniformidad de vida, que esa persona es, sí, en esta persona me fío. Bien,
Pues esa es la razón por la que los políticos cada vez más, sabiendo que la creación de confianza es un relato, han cambiado los programas de los partidos políticos por autobiografías. Y el propio Obama, que era una persona extremadamente ilustrada, en vez de hacer un programa político así muy reconocible, lo que hizo no es una, sino 2 autobiografías. Y aquí en España lo hizo Jordi Pujol en su época, lo hizo Zapatero y lo hizo Rajoy. Y a mí me contó, y esto es una anécdota que me contó una persona que había participado en la autobiografía de Rajoy. El negro. Me dijo, ¿y qué tal le ha parecido a Rajoy? Le pregunté. Y me dijo, no es que no la haya escrito, su autobiografía, es que no la ha leído. Que eso ya es... Bueno, la creación... Con esto quiero decir simplemente... No, ya. Pero bueno, Javier, ¿eso antes o después de ganar las elecciones? No, eso es supuestamente para ganar las elecciones. Termino. Con esto lo que quiero decir es que al día de hoy la manera de generar confianza y que te voten es un cierto decoro, una cierta ejemplaridad que inspire confianza. Cierto que el decoro en tu vida personal, profesional, tiene muchos costes. Y en consecuencia mucha gente prefiere aparentar decoro que serlo. Es más trabajoso. Sí. Pero yo lo que digo es que la manera más eficaz de aparentar decoro, la manera más eficaz de aparentar dignidad, la manera más eficaz de aparentar honestidad es serlo. Ya sé que tiene unos costes, pero ahí no te pillan. Yo quiero comentar una cosa. Tú antes has dicho, Alfonso, que siempre ha habido desinformación, y es verdad, pero yo a veces siento que no estamos valorando el hecho de que las redes sociales como medio de comunicación de masas son fundamentalmente distintas de todos los que ha habido antes. Sin duda. Es decir, son fundamentalmente distintas de la radio, es fundamentalmente distinta de la televisión, principalmente porque la televisión y la radio son un solo medio de comunicación para una sola masa. Es decir, si tú quieres hacer una campaña política por radio o por televisión, tienes que mandar un solo mensaje a todo el mundo. Tienes un mensaje para todo el país. Mientras que las redes sociales lo que te permiten es tener muchos mensajes distintos para mucha gente distinta. Es decir, le estás hablando al oído a distintos grupos de personas y le puedes estar contando a cada uno una cosa distinta. Es decir, no estás haciendo una campaña, estás haciendo una campaña para cada grupo. Y esas campañas no son visibles. Es decir, todo el mundo piensa que está viendo la misma campaña. Todo el mundo, porque históricamente ha sido así. Cuando la gente... Y luego, antes tú salías a la calle y te encontrabas con anuncios en las marquesinas. O ponías la tele y te encontrabas con anuncios en la tele. Ahora no solamente llevamos esto desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿no? Y lo llevamos con nosotros porque, y esto no lo hemos mencionado, porque esto es una máquina tragaperras. O sea, esto no es una broma, esto está diseñado a propósito y en imitación absoluta por absolutos genios súper bien pagados como máquinas tragaperras. O sea, todo lo que hay en este teléfono y cada una de las aplicaciones que hay en él están diseñadas siguiendo las máximas del diseño más adictivo que conocemos, que es la máquina tragaperras. O sea, ¿os habéis fijado que tenéis que hacer así para casi todo? Que tenéis que como que tirar de las cosas, ¿no? Que vais a Twitter y hay que tirar de los tweets, que vais a Facebook y hay que tirar de las noticias, ¿no? No hay absolutamente ningún motivo para que esto sea así. Ningún motivo técnico, quiero decir. Es absolutamente innecesario, esto se hace solo. Está así diseñado porque está imitando una cosa que tienen las máquinas tragaperras, que es la palanca, que te hace pensar que entre lo que tú haces y lo que pasa en la máquina hay una conexión. O sea, te crea una sensación de control, de que puedes jugar bien, ¿no? De que o sea, en las máquinas tragaperras tampoco está conectada la palanca con la máquina. No hay absolutamente nada en lo que tú haces que tenga un impacto en lo que te sale después. Pero está diseñado para que tú lo pienses, porque eso te engancha, porque te hace pensar que estás como jugando a algo y puedes hacerte bueno al juego. Es decir, puedes mejorar, puedes aprender a jugar bien y ganar, ¿no? Y esto está diseñado, todo aquí está diseñado para generarte
la misma sensación. Entonces, cuando tú llevas este dispositivo que te sigue a todas partes y al que estás enganchado y estás toqueteando todo el rato, o sea, pensamos que estamos enganchados al contenido. Esta es la gran mentira de nuestro tiempo. No estamos enganchados ni a las noticias, ni a los tweets. Estamos enganchados al teléfono. Es como pensar que... ¿Quieres decir al propio aparato? Quiero decir que, o sea, igual que cuando estás enganchado a las tragaperras, no dices que estás enganchado a un juego de las tragaperras, aunque tengas un favorito. O sea, fijaos que vais en el metro con gente y está todo el mundo así, y uno estará jugando a videojuegos, otro estará mirando en Instagram, otro estará leyendo las noticias y otro estará, yo qué sé, mandando correos. Pero están todos igual de enganchados. Y todos piensan que están enganchados a una cosa distinta. No, yo es que soy una persona muy eficiente y tengo muchas aplicaciones para no sé qué del trabajo. No, es que yo soy un friki de la salud y entonces me mido los pasos y las pulsaciones y no sé qué. No, estáis enganchados al teléfono. El contenido da igual. El contenido es como la gasolina. O sea, da lo mismo el contenido. Da igual a que estéis enganchados al teléfono. Y entonces, en esta circunstancia, la campaña política no es algo que tú vas a ver cuando enciendes la televisión, es algo que te sigue. Y los anuncios no son anuncios, son una meteorología que te sigue a ti. Es decir, que cuando tú vas a Google y buscas algo en Google, lo que te sale en Google, lo que me sale a mí en Google, si ahora mismo busco algo en Google, me va a salir algo completamente distinto de lo que le sale a Alfonso, de lo que le sale a Javier y de lo que le sale a Concha y de lo que os sale, o sea, todos y cada uno de nosotros podemos buscar lo mismo en Google ahora mismo y cada uno de vosotros tendréis una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque la respuesta está diseñada específicamente para vosotros. Esto no ha pasado nunca, pero todos pensáis que Google os va a dar la respuesta, que os va a dar la verdad. Va a ser una verdad distinta para cada uno de nosotros, porque está diseñada para cada uno de vosotros. Y la gente que lo diseña está siendo financiada por, no sé, a lo mejor 3 millones de empresas de marketing. Es decir, que esa meteorología que se crea a vuestro alrededor parece algo natural, parece algo orgánico. Y esto incluye los movimientos sociales que seguís por los teléfonos. O sea, no es como abrir un periódico y encontrar la campaña allí. Es que tú abres tu teléfono y buscas, yo qué sé, una calle y a lo mejor te sale una manifestación que a mí no me saldría, ¿no? Porque a lo mejor tu perfil indica que esa manifestación te va a resultar interesante o a alguien le resulta interesante que la veas. Y tú piensas que es simplemente algo que pasa, ¿no? Algo que está en el mundo. Y que es un perfil además que está hecho a base de las entradas y las búsquedas que has hecho previamente. No quiere decir de un perfil en Facebook o claro, en está diseñado Twitter. para ti personalmente, que está diseñado pensando en tus patrones que tú no ves. Entonces, cuando se hace ese tipo de campaña política, o sea, tú ni siquiera la estás viendo. Es decir, tú no identificas lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Cuando, pues yo qué sé, pues a lo mejor yo soy antisemita, no soy antisemita, pero a lo mejor soy antisemita y si yo busco algo en Google sobre el Holocausto, lo que me van a salir va a ser gente explicándome que el Holocausto no existió, que en realidad está todo inventado, ¿no? Pero si yo soy, yo qué sé, pues eso, soy supersionista, pues me va a salir todo lo contrario y las dos cosas van a ser noticias. O sea, todas las cosas que yo veo van a ser noticias. Sin embargo, pese a eso que llevaría, sabiendo que ahora hay dos grandes, ¿no? Está Facebook por un lado, y Instagram, y Google, y YouTube, por un lado, que dicen, ¿no?, que si absorben el 80% de la publicidad, es un monopolio planetario. Y sin embargo, pese a la hegemonía indiscutible que despliegan y el poder sin precedentes que han reunido, sin embargo, cada vez es mayor la opinión pública contra ellos. Y está despertando la ciudadanía en progreso de ser ilustrada también en este asunto contra los abusos, contra las manipulaciones. Hoy día nos ha convocado un tema que ha convocado también a un público interesado por las manipulaciones que ese poder inmenso que podría llegar a ser hegemónico está produciendo. Con esto quiero decir que la sociedad es tan compleja que permite amenazas de hegemonía y al mismo tiempo genera sus antídotos. Y nosotros hoy nos convoca una preocupación y también el deseo de ilustrarnos para reaccionar a ese intento de hegemonía. Me gustaría ver algunas cosas a las que ha anunciado Marta con tanta lucidez. Esta idea de la palanca, que tiene mucho que ver con la potencia, ¿no? Con la posibilidad de la palanca que mueve el mundo, la palanca de intervenir en la realidad haciendo este gesto que tú has traducido muy bien con este gesto de mover, ¿no?
Has dicho antes que buena parte de los mecanismos de selección y de búsqueda está marcada por pautas, sobre todo de índole económica. O sea, de rendimiento económico que después lo trasladas a todos los ámbitos de la vida, al ámbito puramente del comercio, pero al ámbito también de las elecciones políticas o de las inclinaciones culturales. Lo interesante de eso también, y por eso también Internet, tú decías que no es como las campañas de radio, ni de prensa, ni de televisión, porque están diseñadas específicamente para personas predispuestas a dejarse persuadir por esto que está preparado para ti. Que tenemos ahora además con una campaña clásica del Corte Inglés que dice que el Corte Inglés piensa por ti, sabe lo que tú deseas. O sea, esto llevado al máximo, estas técnicas que son tan eficaces, al final están diseñando lo que tú crees que vas a necesitar, lo vas a encontrar porque te lo van a encontrar precisamente para ti. Creo que esta especie de gran talento para diseñar aspectos del consumo político están, y además que la sensación de una absoluta libertad en un espectro gigantesco, como has dicho, cada uno hace una búsqueda y encuentra cosas distintas, con lo cual abunda en la idea de que el espectro es muy grande y la libertad es tan grande que puedes elegir entre un aparentemente infinito espectro de productos o de ideas políticas que al final no es en absoluto así, ¿no? Y creo además que, bueno, que las TEN están diseñando ahora mismo, en China sobre todo, que ahí están dedicando millones y millones de recursos a lectura facial, a identificación a través del iris, en campañas sistemáticas. Primero, tienen prácticamente toda la población ya identificada, localizada, en una muchedumbre de 1 millón de personas pueden entender exactamente qué es cada uno, y además diseñando productos que satisfagan los intereses y necesidades. Es verdad que hay pequeños grupos de resistencia, como en Fahrenheit 451, que siguen empeñándose en leer libros, memorizarlos y luchar contra esta invasión del mundo digital. Pero creo que a mí me gustaría ser más optimista, y por eso también estoy en Reporteros Sin Fronteras y pensamos que hay que luchar por la verdad. Y me gusta mucho que, por ejemplo, el último libro del historiador norteamericano Timothy Snyder, que se titula El camino hacia la no libertad, que tiene mucho que ver con esto precisamente, está dedicado a, para los periodistas, los héroes de nuestro tiempo. Porque ¿qué está pasando, además de este panorama tan inquietante que estamos retratando? Es que además los periodistas que se empeñan en no comprar esta mercancía o que siguen investigando casos de corrupción, de mentiras evidentes entre lo que un político dice y hace, ¿qué pasa con ellos? Primero son tachados de enemigos del pueblo, que desde el punto de vista del marketing político es muy eficaz, porque es una frase que tiene su eufonía y es fácil de repetir. Y este discurso lo están utilizando desde Trump en Estados Unidos hasta Viktor Orbán en Hungría, o los dirigentes polacos, o en la India o en China. Es decir, el enemigo a batir es el periodista que, a pesar de todo, intenta explicar qué son estas tramas que están por debajo, cómo están vendiendo la mercancía de que esta democracia es una democracia que puedes elegir cualquier solución política cuando está predeterminada, y buscando además votantes que van a votar lo que se supone que es mucho más rentable para cada país. Pero y es un tema mundial. Por supuesto, es un tema mundial. No, me refiero que si hay algo que ahora interesa a la opinión pública, las instituciones, al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento inglés, a la Unión Europea, que llena y llena páginas de The Economist, del New Yorker, del New York Times, de las televisiones, que fascina a la gente, es los riesgos de manipulación a la que está expuesto en las nuevas redes sociales. Y somos más conscientes ahora que hace 5 años. Sí, ¿cómo me imagino la ciudadanía dentro de 15 años? Muchísimo más consciente, más organizada para equilibrar esos riesgos de abusos, con una mejor legislación, con unas instituciones modernizadas. Quiero decir con esto que las sociedades son complejas, son capaces de producir un virus y al mismo tiempo también el antivirus. Y aun cuando no existen sociedades perfectas, en esa tensión entre lo bueno y lo malo, finalmente se va produciendo un cierto progreso. En esta tensión entre la tecnología, que parece que va a ser capaz de saber lo que pensamos, que es lo que a mí personalmente es lo que más vértigo me da, y lo que desea Javier de una ciudadanía cada vez más ilustrada, que sepa poner muros entre lo que proporciona sin límites a una maquinaria de algoritmos. Seguro que hay alguna pregunta, ¿no? Del público. Ay. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo que yo quería decir en todo este discurso, que además que agradezco porque es muy enriquecedor,
lo que a mí me llama poderosamente la atención, es decir, a mí de lo que has estado hablando, de los silogismos que habla Harari, que todos sabemos, que si entras 3 veces a comprar en Amazon, Amazon ya sabe tus gustos, que si entras a mirar determinado tipo de prensa, van a saber también, etc. Lo que me da rabia es que, a ver, ¿dónde queda la libertad del individuo? ¿Dónde queda? Es decir, yo hoy por hoy, Facebook, hace años me llamaba la atención. Era una cosa de amigos, colgar. Podía criticar, bueno, y a mí es que no me interesa nada que uno ponga la foto de la cocina, del plato que está haciendo, bueno, no me quiero enrollar. Hoy por hoy yo utilizo Facebook incluso como plataforma de denuncia de lo que yo quiero. Están mis amigos que han ido cada vez quitando más datos personales y lo que hacen mis amigos es meter a lo mejor noticias que los medios de comunicación no salen claramente, ¿no? Entonces cada uno va dándole una utilidad a las plataformas porque no somos idiotas. Lo que está claro es que no, quiero decir, a la gente joven, a los niños, pero como yo creo también mucho en la ilustración, en la educación, en el cambio de que no estamos anulados, o que tenemos que intentar no estarlo, desde luego, a mí lo del móvil, pues yo qué sé, está en todos los sitios, en las películas, en los transportes, pero a mí, sinceramente, sigo utilizando como teléfono y algo más que me interese, práctico. Y ya está. Marta, ¿le tienes algo que decir a nuestra amable espectadora acerca de eso que acaba de decir? No, yo solamente pongo esta información, no, yo solamente pongo aquellos datos. A ver, primero, la información que tienen sobre ti las redes sociales no es solo la información de cuando tú vas a comprar 3 cosas a Amazon seguidas. Las redes sociales compran información sobre ti y las redes sociales te siguen por la red. Es decir, por ejemplo, aunque tú no tengas una cuenta en Facebook, Facebook tiene tu perfil. Y tu perfil se va acumulando cada vez que tú usas una tarjeta de puntos de un supermercado, cada vez que tú usas tu tarjeta para pagar en algún sitio, cada vez que, yo qué sé, cada vez que entras en una tienda y llevas el móvil en la mano, porque los móviles ahora se comunican con una cosa que se llama audio beacons, que están en las fachadas de los escaparates, porque estas empresas se dedican a venderte cosas, entonces ellas quieren saber cuánto dinero tienes, con quién te relacionas, a dónde vas, en qué parte de la tienda te paras. Es decir, el nivel de vigilancia al que estás sometida ahora mismo, de vigilancia invisible. Es decir, y ya ni siquiera estamos hablando de sistemas de reconocimiento facial, que son claramente el futuro de los próximos 5 o 6 años, que ya te reconocen de manera única donde quiera que vas, sino que te reconocen porque tú llevas un dispositivo en la mano que incluso si no es un smartphone tiene tres tipos de sistemas de geolocalización diferentes. Entonces tú vas diciendo por ahí dónde estás y toda esa información tiene un valor. Lo que menos valor tiene de la información que tú generas son las cosas que subes a Facebook, porque eso es contenido. A Facebook el contenido le da igual. El contenido no les importa. O sea, lo único que les importa es la información, no de tu contenido, sino sobre ti. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde has ido después de estar en dónde? ¿Con quién hablas? ¿Con cuánta gente hablas? ¿Quiénes son? ¿Quién es tu círculo? ¿Cómo os comportáis? ¿Qué tipo de lenguaje utilizáis? Es decir, eso que se llaman metadatos, que son datos acerca de los datos que tú generas. O sea, no quieren leer tus mensajes les dan igual. Lo que quieren saber es dónde estás y cómo te mueves y a qué velocidad y a dónde vas después y en qué tiendas te paras. Y esto es lo que quieren saber. Esto para ellos es valioso y es mucho más valioso en conjunto. Es decir, todas las personas que estamos en esta sala generamos una información que es mucho más valiosa que cada uno de nosotros por separado. Entonces, pensar en lo que subes y no subes es de alguna manera irrelevante. Lo que es relevante es que estés ahí, ¿no? Lo que haces cuando estás y las aplicaciones que tienes en el móvil. Y ten en cuenta que da igual que sean Facebook o Google o lo que sea, porque se compran datos entre ellos. Es decir, hay una cosa
en la industria que se llaman data brokers, que se dedican a la compraventa de datos, y lo que hacen es comprarle datos a el supermercado que te da la tarjeta de puntos. La tarjeta de puntos está hecha para que los data brokers compren datos. A los bancos, a las aseguradoras, a las oficinas de estadística, es decir, compran datos a los hackers. O sea, cada vez que alguien roba, yo qué sé, 5.000 millones de passwords, ¿no?, y de cuentas de usuario en, por ejemplo, Yahoo o lo que sea, en realidad están robando datos. O sea, todos esos datos se acumulan en tu fichero y se van juntando hasta que alguien los compra. Entonces... No, lo que quería hacer un comentario. Entonces, que no importa lo que subas o lo que no subas, lo único que importa es que tú tienes un móvil en tu bolsillo que está informando sobre ti todo el rato. Es decir, que Internet ahora mismo en realidad no somos nosotros las personas conectadas a las personas, son un montón de dispositivos conectados entre ellos que están hablando de nosotros a nuestra espalda y que no sabemos con quién hablan, ni qué es lo que le dicen, ni cómo nos va a volver después. Esta es la situación. Y sobre el libre albedrío es muy difícil hablar en estas condiciones. Siendo cierto 100% lo que dice Marta y que hay una acumulación y concentración de información, luego lo que no está tan claro es que la gente que está al otro lado utilizando esa información sea inteligente. No, lo digo completamente en serio. Yo he elaborado mi teoría que creo que explica por qué en el mundo son imposibles las conspiraciones y por qué la teoría de la conspiración universal, según la cual hay una serie de individuos que se reúnen en Davos y que prácticamente nos convierten a todos los 6.000 millones de personas en marionetas de una especie como de eminencia gris que tendrían toda la información y todo el poder, choca no solamente contra la experiencia que todo el mundo tenemos de que la sociedad es demasiado compleja para que nadie pueda controlarla, sino mi convicción, en parte experimentada, y os garantizo, no es broma, verificada con personas que han tenido poder, que el poder es estructuralmente chapucero. El poder es estructuralmente chapucero. Hace las cosas mal siempre, precipitadamente. ¿Deliberadamente? No, deliberadamente no. Quiero decirte que tú te encuentras... ¿Tú crees que las eléctricas conspiran para que las eléctricas, dentro de la empresa eléctrica, el consejero delegado está en lucha permanente con el presidente, que a su vez se ha liado con 3 consejeros y con el director gerente contra el secretario del Consejo de Administración, pero es que además esa eléctrica está a muerte con la otra eléctrica y conspira con un miembro del gobierno, pero el otro miembro del gobierno, y luego se aprueba un decreto en el que supuestamente va a beneficiar a una de las 2 eléctricas, y en el último minuto en el Consejo de Subsecretarios alguien introduce una disposición adicional de tal manera que el resultado final nadie se lo esperaba y es una auténtica chapuza, y pese a eso el mundo progresa. Y quieres decir, perdona, quieres decir que las conspiraciones son imposibles porque se ejerce el poder de esa forma tan chapucera. Que el poder, la sociedad es tan compleja. Que esa es nuestra única esperanza. Sí, es exactamente eso. La chapuza la chapuza estructural del poder es la máxima esperanza de nuestra libertad, porque todo lo que ha dicho Marta, que creo que es absolutamente cierto, lo que no, en cambio, no creo es que haya una sola persona inteligente capaz detrás de administrar esos datos, analizar esos datos, estructurar esos datos y producir una única acción concertada que sea consecuencia de todo ello y que le produzca a él un beneficio. Y al día de hoy, los políticos siguen ganando las elecciones más inesperadas. Y ahí hay empresas que prosperan y empresas que caen en bancarrota de manera completamente inesperada. Así que, en efecto, creo que afortunadamente el poder, antes lo he dicho, el poder político y el poder económico tenderá a convertirse en absoluto y utilizará todos los instrumentos que pueda para convertir esa tendencia en absoluta. Pero afortunadamente el chapucero es incapaz de convertir eso en una acción concertada y la chapuza es garantía de nuestra libertad. Y no solo eso, hay después también ángeles dentro de todo el sistema que desde dentro del sistema los sabotean, como Snowden y otros que no están dispuestos a someterse al dictamen de agencias como la NSA y otros todopoderosos dueños de los datos. A mí me gustaría plantear una reflexión sobre la cuestión de la política que mencionó usted, Javier.
que era que explicó algo como que la política hoy en día no se dedicaba a buscar la verdad, sino a la búsqueda de la información para lograr sus propios intereses, o algo así entendí yo. Entonces, me gustaría plantear una cuestión dentro del imaginario mediático, que es si es el periodismo el que se encuentra al servicio de la política o la política al servicio del periodismo. Alfonso. ¿Qué pregunta más? Bueno, terrible. una buena parte del periodismo está evidentemente al servicio de la política, de la empresa, de los bancos, y hay periodismos que intenta servir de contrapoder para los abusos de las eléctricas, las multinacionales de venta de armas, los lobbies de todo tipo, los países que respetan los derechos humanos. Es decir, es una lucha constante entre el poder, la tendencia del poder a abusar y a imponer sus condiciones y a imponer sus mentiras como verdades, y un periodismo que dentro de este ecosistema tan complicado, en el que es cada vez más difícil sobrevivir. Primero también porque, bueno, ahí nos metemos en un camino muy complicado, pero si al final, como ciudadanos, renunciamos a apoyar a medios de comunicación que sean críticos con el poder, estamos más expuestos a las mentiras del poder. En la medida que defendamos medios que estén dispuestos a invertir en demostrar cuando un político miente, cuando lo que dicen y lo que hacen no coinciden, o a los abusos de empresas de toda índole, al final la democracia se resiente. Por eso hace falta medios solventes financiados por los propios ciudadanos. En España tenemos un problema muy grave, es que la mayor parte de los medios han decidido suicidarse regalando en Internet lo que venden en los kioscos o que les cuesta conseguir. Cambiar esto y conseguir una ciudadanía ilustrada, en que los ciudadanos entiendan la importancia de una prensa libre, crítica y democrática para servir de contrapoder, pues la verdad que el panorama ahora mismo no es muy edificante. Pero bueno, hay ejemplos, y aquí tenemos alguno, de gente que a pesar de todo está buscando que los ciudadanos, y además lo ha dicho muy bien el editor del New York Times, no podemos confiar en la publicidad para mantener un medio como el nuestro. Los ciudadanos tienen que suscribirse y defender la necesidad de periódicos, de emisoras de radio que sirvan de contrapoder. Entonces, bueno, es un centauro, porque sois al mismo tiempo un contrapoder y el cuarto poder, con lo cual vivís ahí una tensión, ¿no? Que aún nos define. Muchas veces somos obicéfalos más que centauros, pero bueno, es posible. Yo he notado en los últimos meses una tendencia interesante, que es que, bueno, hace tiempo que vengo notando que el mejor periodismo ahora mismo no está ocurriendo en los periódicos, está ocurriendo fuera de los periódicos. Está ocurriendo, es más, en muchos casos lo están haciendo ONGs y artistas, porque los periódicos están los periódicos, las televisiones, están tan entregados a la velocidad de esto, que es la plataforma en la que todo el mundo lee ahora los periódicos. Es decir, está tan entregado a la velocidad de la máquina tragaperras, que tiene su propia gravedad, ¿no? O sea, hace que el contenido tenga que ser cada vez más pequeño, cada vez más repetitivo, cada vez más corto, cada vez más infinito, ¿no? Es decir, convierte, pues yo qué sé, yo trabajo en un periódico digital y eso significa que tenemos que estar produciendo noticias, o sea, en minuto a minuto, ¿no? O sea, esto es lo que genera la máquina tragaperras, porque las tragaperras generan adicción a través de una cosa que en la industria se llama event frequency, que es la frecuencia del evento. Y la frecuencia del evento es el tiempo que pasa desde que tú haces algo hasta que te dan un premio, ¿no? Y el premio te genera dopamina, y estos son lo que llaman los loops de dopamina. Entonces, todo el juego está basado en la frecuencia del evento. Los que no generan adicción son los que tienen una frecuencia de evento muy larga, como por ejemplo la lotería. La lotería no genera ninguna adicción, porque entre que te compras el billete hasta que ves si te toca algo pasa mucho tiempo. Y ahora las máquinas tragaperras tienen, no sé si puedes jugar como 1200 juegos en una hora, porque estás jugando varios juegos a la vez, es decir, la event frequency es muy alta, ¿no? Y entonces estos dispositivos han hecho que en las noticias, que en la producción de noticias, nuestra event frequency sea ahora mismo disparatadamente alta, porque además ni siquiera estamos pensando en el lector, estamos pensando en los algoritmos, ¿no?, que gestionan esto. Y entonces yo creo que el mejor periodismo está ocurriendo en las ONGs y lo están haciendo los artistas porque ellos no piensan en la event frequency. Ellos tienen una pasta de un museo o de una entidad, de una institución europea o lo que sea, y entonces tienen tiempo suficiente para hacer lo que se ha hecho siempre en periodismo, que es investigar. O sea,
El periodismo el periodismo moderno vive del mito fundacional del Watergate, y el Watergate era 2 tíos, 2 redactores a sueldo completo del Washington Post investigando durante 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Qué periódico del mundo, incluyendo el Washington Post, se puede permitir ahora mismo tener a 2 tíos investigando un tema que a lo mejor no existe durante 1 año y medio? Ninguno. Es decir, alguno lo hace todavía. ¿Perdón? Alguno lo hace todavía. ¿Por ejemplo? El New York Times Sí, dedicó a 5 personas durante 2 años a investigar toda la trama de Trump. 5 personas dedicadas exclusivas durante 2 años y al final tuvieron un informe impresionante. Pues lo hacen pocos periódicos. Es el periodismo. Hay un periódico suizo que también hace esto. Algunos periódicos lo hacen, pero son menos. Pero entonces, ahora mismo la Unión Europea está reuniendo una cantidad bastante interesante de fondos para financiar periodismo de investigación, pero no en los periódicos, sino en las pequeñas organizaciones. Pequeñas organizaciones que se dedican a investigar, pues, yo qué sé, pues aquí en España, por ejemplo, pues están Datadista, están Cibio, la Fundación Cibio, maravillosa, es decir, para que ese tipo de pequeños esfuerzos que están muy acotados, ¿no?, que están dedicados a temas muy específicos, pues para ese tipo de esfuerzos están surgiendo vías de financiación que no tienen los periódicos. Es decir, yo intuyo, empiezo a ver como que hay luz al final del túnel, lo que pasa es que son muchas luces, ¿no? Sí, y no sabes hacia dónde ir. Hablando de no saber hacia dónde ir, ¿queda tiempo para alguna pregunta más o no? Sí, que sí, que sí. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, mi enhorabuena por vuestra capacidad analítica. Y luego, en segundo lugar, sería interesante que hicierais un pequeño hueco a cómo esta perversión, por así decirlo, neocapitalista, opera sobre la población infanto-juvenil, fenómeno youtuber, etcétera. Nada más. Gracias. Pues generalmente a los niños no les dejan jugar a las tragaperras. Quiero decir, pues, precisamente porque generan... Pero sí al móvil. ¿Perdón? Pero sí al móvil. No, pero, no, eso es la deduzco que tú opinas que tampoco deberían dejarles de manera libérrima al móvil, ¿no? Sí, buenas tardes. Perdón, que aquí... Es que no vemos... Hace rato esperando. Respecto... Es que no se te oye. No. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. En cuanto al concepto de verdad, me parece una cosa fundamental y creo que sí existe. La forma y el modo de reconocerla no sé muy bien. Y toda la historia del pensamiento y de la humanidad está en cómo reconoce esa verdad. Pero yo creo que existe. Se manipula efectivamente en función de los intereses políticos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que sí quiero decir al hilo de lo que han dicho es, y al hilo de esto de nuestra juventud y nuestros niños, yo pienso que hay mucha manipulación en eso. La propia enseñanza se está articulando de esa misma manera. Ya no son contenidos que sean objetivos, son contenidos en función de lo que interesa, a quién interesa, dónde esté y cómo estés. Vamos, es mi experiencia. Entonces estamos ya formando individuos pues muy proclives a beber eso y a no ser ilustrados. Me parece fundamental la ilustración. Entonces, la primera pregunta que quisiera preguntar a Javier Gomá es de qué forma ahora se puede hacer esa ilustración, se puede formar a individuos ilustrados, porque ya no vale como era antes, y menos con los mecanismos que hay. A Alfonso Armada me parece genial y maravilloso, y sí que me gustaría también decirle que, bueno, me parece fundamental el periodista independiente, pero independiente políticamente de izquierdas y de derechas. Hoy leer los periódicos es ser de un lado, ser de otro, y bueno, incluso hay gente que no es mala, quiero decir, porque todos tenemos nuestro corazoncito, pero sí hay una cabida ahora para un periodismo independiente que sepa reconocer lo que es bueno, malo, verdad, conveniente o no. Esto es muy difícil porque depende efectivamente pues, de grandes emporios económicos y políticos. No sé eso cómo se hace. Yo me leo varios periódicos, pero no por nada, o sea, es una manía que tengo, no sé, rara.
Y es que es una cosa alucinante. Hay buenos periodistas en ambos, en ambos. Yo me leo otros periódicos, en los 3 periódicos. Es más, si tú te coges, por ejemplo, los libros de literatura que te recomiendan, cada uno te recomienda lo suyo, su línea y tal y cual, para mí eso es un error. Luego la independencia y la ilustración, desde mi punto de vista, tiene que ser así. ¿Cómo se consigue eso al hilo de lo que me está diciendo Marta Peirano? Es decir, cuando efectivamente los algoritmos y la máquina ya predeterminan lo que quieres y tal, hay dentro de la gente a la que usted o tú perteneces, puede revolverse o hacer algo para que eso cambie, porque parece ser que eso está totalmente controlado y no hay posibilidad. Muchas gracias y perdón. Javier, ¿empiezas? No, pero es que son 9 menos 25 y Sí. me ha preguntado algo que estaría encantado de compartir con la distinguida audiencia, porque tiene mucho que ver con la idea que yo tengo de qué es la filosofía. Y que nosotros utilizamos ahora palabras, lo decía al principio, y son palabras connotadas. Yo le digo la palabra justicia y belleza, y estoy hablando sin saberlo con el lenguaje de Kant, de Nietzsche, de Voltaire, porque somos los herederos de personas que acuñaron palabras o acuñaron significados, se emanciparon de sus autores, se generalizaron, se convirtieron en lenguaje natural. Cuando hablamos de la educación, normalmente hablamos de las leyes de educación a corto plazo, cuando lo que realmente influye en la formación, la educación de nuestro corazón y de nuestra inteligencia son instancias a larguísimo plazo, y que tiene que ver con esos significados de las palabras que nosotros ahora utilizamos prestadas. Yo cuando utilizo las palabras, las utilizo prestadas de un caudal común, que es el lenguaje que todos compartimos. ¿Cuál es la solución para mí? No a corto plazo, la reforma de las leyes, la reforma de los programas educativos o de las instituciones. Para mí es que hoy haya personas, hombres, mujeres, que doten a las palabras, que funden nuevas palabras o funden nuevos significados, que cuando se tomen en préstamo dentro de 25 o 30 años, sean palabras que ayuden a la convivencia, a la concordia y a una civilizada vida en común. Eso tiene que ver con los creadores del lenguaje, con los creadores de palabras, con los creadores de significados. Y sobre todo es una respuesta a muy largo plazo, cuando normalmente todo el mundo lo que desea son respuestas a corto o cortísimo plazo. Y ahí no hay nadie, quizá la ONU, pero no hay nadie que en este mundo se pregunte por los problemas que tienen una duración de más allá de 30 o 40 años. ¿Quieres? Por la verdad que ha planteado muchas cosas, pero yo invitaría a desconectar con más frecuencia, a leer más despacio, a estar más en silencio. A lo mejor es un proyecto así un poco utópico, pero bueno, creo que cuando uno espera que la revolución llegue de una instancia superior, que al final nos encamine, creo que las experiencias históricas han sido bastante deplorables al respecto. Creo que depende más de la responsabilidad de cada uno y de lo que haga cada uno con su tiempo, con sus decisiones. Y desde el punto de vista del periodismo, creo que hay periodistas honestos que son capaces de dejar de lado, todos tenemos visiones, por supuesto, y tenemos predisposiciones o inclinaciones, pero creo que la búsqueda de verdad tiene que estar al margen del color ideológico de tus simpatías, ¿no? Y creo que es posible conseguirlo. Y hay ejemplos fantásticos, Marta cita algunos, por ejemplo, uno no al azar, sino uno deliberado, por ejemplo, el periódico El Faro de El Salvador, es un periódico muy pequeño, es uno de los mejores periódicos de toda América Latina, formado por unos reporteros muy valientes que informan y trabajan a largo plazo, que investigan las historias, las contrastan, las publican y han servido para corregir algunas de las derivas peores de El Salvador y de otros países centroamericanos. Hay mucho que hacer, pero depende también de cada uno de nosotros, estar dispuestos a desconectar, leer, poner en duda y bueno, tratar de mejorar nuestra condición de ilustrados, cuestionándonos constantemente, no dando nada por hecho y leer mejor, leer más despacio y pensar un poco más. Pero bueno, es un proyecto ilustrado que bueno, que podemos asumir entre todos. ¿Quieres añadir algo, Marta? Pues no, bueno, la pregunta que me has hecho a mí tiene difícil solución. A mí ya ni siquiera me preocupa lo que hacemos individualmente. Es decir, ahora mismo renunciar al móvil que es renunciar a tener un trabajo, ¿no? Renunciar a tener una vida social. Es decir, el móvil se ha convertido en lo que antes era tener una cuenta en el banco. Ahora no puedes alquilar una casa o tener una nómina si no tienes una cuenta en el banco, con lo cual la cuenta del banco no es obligatoria, pues sí lo es. Y el teléfono se ha convertido en lo mismo. Prácticamente todas las herramientas de participación en la vida pública se hacen a través del teléfono o a través del ordenador. Pero a mí ahora mismo me preocupa mucho más
que las mismas plataformas que han generado, digamos, este ecosistema al que estamos al mismo tiempo enganchados y a través del que estamos siendo manipulados, se están introduciendo en la gestión de nuestras ciudades, en la gestión de nuestro patrimonio, en la gestión de nuestros recursos. El otro día vino nuestro presidente súper contento porque se había sentado con el responsable de la nube de Amazon para llevar la gestión de la administración de la nube a Amazon, que es una empresa pues, norteamericana, ¿no? Que opera de una manera completamente opaca y que gestiona, además de la nube de otros gobiernos, pues yo qué sé, pues gestiona plataformas de vigilancia internacionales, es decir, me parece que podríamos, o sea, dejar de pensar mucho más, dejar de pensar tanto en lo que estamos haciendo individualmente y ya es el momento de empezar a pensar que estas propuestas de Smart City que nos están ofreciendo nuestros propios ayuntamientos y nuestros propios gobiernos son un problema mucho mayor, porque ahora gestionan nuestra atención y nuestro tiempo y nuestras horas de sueño, ¿no? Netflix dice que ya no compite con otra gente, que compite con el sueño, y es verdad, yo lo tengo súper comprobado. Pero sí, o sea, el único futuro del que estamos absolutamente seguros es que pronto va a haber mucha más gente en un planeta mucho más hostil, compartiendo muchos menos recursos. Entonces, la gestión de nuestros recursos a mí ahora mismo me parece fundamental, y este tipo de plataformas han diseñado herramientas que no están hechas para ayudarnos a gestionar esos recursos, están hechas para gestionarnos a nosotros. Entonces, mantener un poco como la agudeza mental, ¿no? de entender lo que proponen los gobiernos cuando proponen que venga alguien a solucionarnos un problema, digamos, de gestión de recursos. Creo que es el momento de empezar a pensar menos en lo que hacemos individualmente y empezar a bloquear ese tipo de procesos. Y no olvidar nunca que si en una aplicación o en lo que sea no se ve claro cuál es el negocio eres tú. Muchísimas gracias por haber venido. Habéis sido una audiencia excelente, atentísima.